un domingo, ¿no? De hecho, ya estaba triste en la casa, pero de no poder venir. Eso para mí es muy importante. El Señor ha puesto en mí como ese deseo de reunirme, estar con ustedes. Cuando uno sabe que el Señor está aquí, esperamos que Él tenga toda la libertad de estar aquí, que nosotros no digamos, como dijo la iglesia en la Odisea, que Él estaba donde, en la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Y aquí yo estoy donde. Cierto, la iglesia parecía que estaba bien, pero Él lo tenía en donde, afuerita. Esperamos que el Señor realmente esté trabajando en cada vida y en cada corazón y que realmente nosotros seamos el templo que Él ha querido que seamos. En esta mañana, con la ayuda del Señor Dios Todopoderoso, vamos a tener un tema, vidas para la gloria de Dios. Vidas para la gloria de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1. Vamos a estar ahí, vamos a pensar ahí en Filipenses capítulo 1. Vidas para la gloria de Dios. Yo les pregunto, ¿quién quiere esto? Y todos decimos, es cierto, que amén. Realmente ese es el propósito, ese es el propósito de Dios, ¿sí? Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Isaías 43:7, ¿alguno lo sabe? Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los hice y los he creado. Ese es el fin, ese es el propósito de toda persona, de toda vida en esta tierra, de toda. y- De pronto estoy equivocado, ¿o qué? Sí, ya me pusieron a dudar y el que duda es como la onda del mar. Listo, ahí está el versículo. Entonces dice, todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado y qué más. Mire todo eso tan bonito. Los formé y los hice. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, ¿qué estaba pensando el Señor? ¿No? Para ponerlo a comer bueno y que se vistiera bien y que tuviera carros, casas y todo eso. Él estaba pensando en que usted pudiera darle la gloria a Él. Y todo el universo está hecho para la gloria de Él. Las aves, los peces, los cuadrúpedos, los animales salvajes, todo y toda la creación fue hecha para gloria de ese ser maravilloso, de ese eterno Dios que hizo todas las cosas. Y entonces, cuando vamos a Filipenses capítulo 4, existe un hombre llamado, ustedes muy bien lo conocen, el apóstol Pablo. ¿Para qué vivía el apóstol Pablo? Pablo tenía solamente un propósito de vivir, solo uno. Y está en este tema lo saqué del capítulo 1, versículo 20, capítulo 1, versículo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será que magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o cómo. Entonces, la parte B, Pablo decía, ya sea en otras palabras, ya sea que yo esté vivo o que yo esté muerto, mi deseo es que magnificar a quién, a Cristo. ¿Qué es la palabra magnificar? Saltar, engrandecer, ¿cierto? Ese era el propósito. Pablo decía, para mí esa es la vida única por la cual yo estoy aquí. Y él en el versículo que sigue, por eso dice, porque para mí, como dándole más apoyo al versículo, ¿sí? O por vida o por muerte, mi deseo es magnificar a Cristo, exaltarlo, engrandecerlo, vivir para Él. Dice en el 21, porque para mí, te está dando la razón, porque para mí el vivir es quién, es Cristo. O sea, en otras palabras, no hay otra razón para yo vivir. Yo no tengo planes aquí de comprar casas, carros, yo no tengo planes de irme a pasear. Mi deseo, el único deseo, ahora no estoy diciendo que no puede ir a pasear, ni que puede ir uno a hacer unas vacaciones. Pero Pablo sí tenía eso, que el interés único que tenía antes de partir y estar con el Señor era vivir 100% en todos sus pensamientos, sus palabras, su vida.
para el Señor. Y hoy tenemos un modelo que es para nosotros, porque todos recordamos quién era el apóstol Pablo. Sabe que Pablo era un religioso, lo vemos ahí en Filipenses capítulo 3. Usted lo lee ahí en el capítulo 3 y Pablo da como su hoja de vida de quién era antes de conocer a Cristo. Él era orgulloso de su religión, era un hombre orgulloso de su religión, pero era un hombre malvado, podríamos decirlo, como todos los hombres. ¿Qué hacía Pablo antes de conocer al Señor Jesucristo? ¿Cierto? Y miren la talla del hombre que era, o el ser que era él. Perseguía a la iglesia, la hacía sufrir, ¿sí? Mataba a los cristianos, daba el apoyo para que los mataran, ¿sí? Y ese hombre que era tan malo, ese hombre que era pecador, se convirtió en nombre para la gloria de Dios. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros. No importa qué hayamos hecho, cómo hayamos vivido, qué cosas, en qué la hemos embarrado, tal vez nos hemos equivocado, pero el Señor, su único propósito al final es que nosotros vivamos ¿para qué? Para que cada vida, cada cosa la hagamos para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31, imagínense que en esto, Primera de Corintios 10:31, al hermano nos ayuda aquí si alguno no trajo Biblia, pues mire aquí, mira lo que dice el Señor. Si pues, ya que sea que usted coma o que se tome algo, ¿qué debe hacer? O hacéis otra cosa, pongámosle en otra palabra, cualquier otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? O sea, esto no es un invento mío, de, voy a inventar un tema, a ver qué. Lo que yo quiero inspirar es a través, o yo no, espero que el Señor me esté respaldando, que usted estos días que esté aquí en la tierra, no importa que tenga 80, 90, pero Dios esos últimos días que tengamos, así sea que nos esperen 2 o 3 semanas para estar con el Señor, vivamos ¿para qué? Qué bueno poder ver una iglesia viviendo para la gloria de Dios. Hermanos, eso para mí es una inspiración de este hombre malvado como el apóstol Pablo en su vida antes de conocer a Cristo. Su condición pecaminosa de odio hacia los cristianos, Dios lo convierte en un hombre santo para la gloria y la honra de él. Y entonces Pablo dice que para mí el vivir es Cristo. Para mí el qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Esa es toda la razón que tengo para vivir. No hay otra razón para vivir. La pregunta antes de iniciar el tema es, ¿usted para qué vive? O sea, ¿qué son sus planes? Como decir, empiece a mirar los planes que tiene, sus proyectos, sus deseos. ¿Y qué son sus deseos como cristiano? ¿Qué es su deseo? Si Dios dice que Él, en Isaías ya lo leímos, todos los llamados de mi nombre los creé, los hice, ¿para qué? Para la gloria mía. O sea, usted fue hecha desde antes de la fundación del mundo, Dios ya la tenía en los planes o ya lo tenía en los planes para ese propósito, para que usted en todo lo que hiciera, hablara, pensara, hiciera, donde caminara o todo lo que usted quisiera, lo hiciera ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y hubieron muchos hombres en la Biblia que dedicaron su vida. Por ejemplo, un Daniel, ¿para qué vivía Daniel? Así fuera en la boca de los leones, pero él sabía que había un propósito de él. Vivir solamente confiado y para la gloria de Dios. ¿Para qué vieron los 3 amigos de Daniel? Ya sea que en el fuego, ahí iban a darle la gloria a quién? A Dios. Aún en los momentos más críticos, ellos pudieron darle la gloria a Dios. Todos nosotros, hermanos, ese es el deseo del Señor, que le demos la gloria a Él. Ahora, entonces, dice desde el versículo 12 el apóstol Pablo dice en el 12, quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones.
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces dice el versículo 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. ¿Y qué más? Y me gozaré. Entonces, como aquí sabemos que Pablo le está escribiendo a unos hermanos, que ya hemos visto cómo llegó el evangelio a los hermanos en Filipos, de la revelación que tuvo el apóstol Pablo cuando iba para Asia. Dios le dijo, Pablo, no te vayas para Asia, vete ¿para dónde fue que se fue el apóstol? Le digo, no vaya a Asia, no es Asia que lo tengo. Se le apareció un hombre, le dije, Pablo, ven y ayúdanos. ¿Y para dónde lo mandó? Para Macedonia. Y allí se empieza a ver cómo el Señor tenía un plan para la iglesia de Filipos. Esa iglesia muy querida para Pablo, tanto que él los amaba y los lleva en el corazón, según el versículo 9, los de 8 y 9 los llevan en el corazón, y ellos lo llevaban en las oraciones, en su corazón, y también le mandaban ofrendas. Entonces ellos lo querían mucho a él, y el apóstol Pablo, ellos están preocupados por el apóstol Pablo. Entonces quieren saber del apóstol Pablo. ¿Qué hace? El apóstol Pablo les escribe una carta diciéndoles, hermanos, estoy feliz aún en la cárcel. ¿Es así o no es así? O él estaba aburrido y estaba triste diciendo, yo por qué me puse a servirle al Señor, yo por qué me metí a hablar de Cristo para que me encerraran en esta cárcel. Entonces, él no tenía problema. Su gozo aún dice que todo lo podía en Cristo. Ahí lo dice en Filipenses 4:13, que todo lo podía en Cristo. ¿Qué? Esa era la fortaleza de él para vivir. Que Cristo lo fortalecía aún fuera en la cárcel, él sentía gozo. Y entonces les está escribiendo a los hermanos que están preocupados por él y les dice, hermanos, quiero escribirles una cosa. Todo esto que Dios, todas estas cárceles en las cuales he estado, Dios, ¿qué ha hecho conmigo? Ha encaminado todo eso ¿para qué? Para la gloria de él y para bien mío. ¿Sí o no? Y él dice ahí en el versículo, quiero pues en el 12 que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido a mí han redundado más bien ¿para qué? Hermanos, estén tranquilos por mí. Eso es lo que le está diciendo a él. Todo eso que parece un fracaso, que parece algo como un completo desastre, Dios qué ha hecho con estas cárceles que me ha tocado llevar. Dios lo ha encaminado para bien. Y entonces él dice en el versículo, de tal manera que tanta gente allá en mis cárceles, y sabemos que allá en la cárcel de Filipos, ¿quién escuchó el evangelio en la cárcel de Filipos? ¿Quién? El carcelero, pero tal vez la Biblia no cuenta porque los otros que también se les habían zabado las cadenas y las puertas han abierto y que se habían volado, dieron, aquí están conmigo. Seguramente esos que escucharon también a Pablo y algo, digo, algún testimonio, pero la Biblia cuenta solamente de quién, pues del que vigilaba la guardia, pero y su familia, pero me imagino que en la cárcel cuántos llegaron a decir, uy, aquí qué está pasando, esto tembló, este hombre habló, este se convirtió, todo funcionando bien y hubo un testimonio. Pero a esa cárcel, ¿para qué sirvió? Dios lo llevaba para, cuando le dijo, vete, no vayas a Asia y venga para Macedonia, era porque allá en esa cárcel tenía un hombre para la gloria de Dios, ese carcelero, ¿cierto? Y entonces Pablo recuerda y dice, todo esto que está pasando, todo eso ha servido antes para yo poder anunciar con más libertad el evangelio. Y otra cosa que dice Pablo, mis hermanos, todo esto ha sido allá en Roma, los guardias, cada vez que viene un guardia tiene que escuchar el evangelio. Y ya todo el pretorio y todo el palacio saben que yo estoy aquí preso, no por ser un delincuente, sino por qué. Porque estoy anunciando a Cristo y como allá en Israel, allá el pueblo palestino me odia y me ha traído hasta acá. Y ahora todo el mundo sabe qué es lo que está pasando con Pablo, dice ahí. Y en el versículo 14 dice, ahora hermanos, mire cómo ha sucedido todo esto. Y la mayoría de hermanos, ¿qué ha pasado con ellos? Ellos ahora cobran ánimo al saber que la iglesia se está llenando de guardias, del palacio ha venido gente y dicen, oiga, ¿y ustedes cómo se convirtieron? Y entonces dicen, Pablo, fue Pablo allá en la cárcel que nos convirtió. Y entonces muchos cobraban ¿qué? Dice, imaginen nosotros aquí libres y no hablamos a nadie. Y el apóstol Pablo aún en la cárcel, que lo tienen como un delincuente, porque pues sí, me imagino que adentraban ¿quiénes?
Todo el mundo creía que Pablo estaba ya por delincuente, pero ahora se dieron cuenta. Y todo el mundo cobra ánimo y así anuncian ¿qué? El evangelio. Y entonces, lo que yo quiero con esto, porque estoy hablando para la gloria de Dios, entonces dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, contienda. Yo tengo mis enemigos también aquí en Roma. Algunos hermanos me hacen sentir mal, lo hacen por razones equivocadas. Y yo me da tristeza que lo hagan y todo siervo de Dios tiene sus enemigos. Pablo tenía sus enemigos, tanto que en Corinto decía que unos eran de Pablo, otros eran de Pedro, otros de Apolos y otros de quién? De Cristo. Y ahí unos iban por Pablo, unos estaban con Pablo, otros estaban sin Pablo, los otros no querían a Pablo, los otros sí. Pablo tenía enemigos, aún dentro de la misma iglesia. Pero ¿qué es lo que yo quiero terminar ahí? Versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, ¿por cómo lo hacen? Pero los otros lo hacen ¿por qué? Por amor. Y entonces Pablo dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y él dice como en una conclusión, ¿qué pues? De todas maneras, Cristo es anunciado o por pretexto, o por envidia, o por contienda, pero ¿en eso qué? En eso se gozaba el apóstol Pablo. Imagínense la condición que le estoy poniendo, está en una cárcel que nadie tal vez, bueno, de pronto ya estaba en una casa alquilada y hablando a la gente, pero Pablo no tenía las condiciones que tenemos nosotros. Pero uno de los deseos de Pablo era que Cristo fuera ¿qué? Anunciado. Hermano, eso hablan los salmos, que anunciemos las maravillas del Señor. Hoy tenemos a Cristo de una forma muy visible por los evangelios, por las cartas, por el Apocalipsis. Tenemos un retrato del Señor Jesucristo. ¿Cuánto hay de Cristo en nosotros? Porque la carta, los evangelios nos dan una fotografía. El Antiguo Testamento, aunque nos hablaba de una forma simbólica, figurada, ahí lo vemos en en el Antiguo Testamento, pero en los evangelios vemos a Cristo tan claramente. En el Apocalipsis lo vemos ya a ese ser glorioso. Tenemos para hablar de Cristo. Pablo se alegraba de hablar de las bellezas del Señor Jesucristo. En esto se gozaba y en esto se goza el apóstol Pablo. Hermanos, no había otra cosa, mis hermanos y hermanas, que le trajera tanto gozo al apóstol Pablo que hablar del Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué es lo que pasa con nosotros? Que muchos no tenemos ese gozo. Tal vez algunos aquí ni siquiera han hablado primera vez a alguien del Señor Jesucristo. Tal vez algunos como estos no han cobrado ánimo para hablar del Señor Jesucristo. Pero algo que le trae gloria al Señor, ¿qué es? Que hablen de sus virtudes, que anuncien las virtudes del que nos llamó de las tinieblas ¿a qué? A la luz. Fuimos creados, fuimos reyes y sacerdotes para que anunciéis ¿qué? Reyes y sacerdotes, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto hablamos el año pasado de ese ser maravilloso? ¿Cuánto lo ama? ¿Cuánto hay de él en su corazón para hablarle a otros del Señor Jesucristo? Lo hicimos, amén, para los que lo hicieron. Y yo he visto hermanos que son muy dedicados a eso. Pero a veces veo también muy hermanos muy pasivos para hablar del Señor Jesucristo. Pero ese es nuestro deber. Venid en pos de mí. ¿Y qué dice el Señor? Y os haré pescadores de hombres. Por tanto, id y haced qué? Discípulos, enseñándoles. Y hermanos, Pablo dice que en eso se gozaba. Que así fuera, por lo que fuera, como lo hicieran, pero que Cristo fuera anunciado. Y él dice aquí, en eso me gozo. ¿Quién puso eso en el corazón del apóstol Pablo? ¿Quién cambió ese corazón del apóstol Pablo de ser un hombre malvado ahora para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo? Fue el Señor mismo que se le apareció yendo ¿a dónde iba Pablo? A Damasco, ¿cierto? Le apareció y ahí le dijo que ya él lo iba a entrenar para otra cosa. Y Pablo se gozaba en eso. Hermanos, ¿por qué nosotros no nos gozamos en hablar?
Y a veces es triste que poco, porque una cosa que realmente trae gozo es hablar de las virtudes del Señor Jesucristo. Hermano, yo cuando hablo a alguien en el día del Señor Jesucristo, me alegro tanto. Hay días que yo tengo personas y que no les hablé, eso me trae tanta tristeza. Tenemos oportunidades hoy en Colombia y en el Parque Industrial de hablar de Cristo, pero así tenemos puertas abiertas. Todavía no tenemos tanta restricción como hay en otros lugares. Cosa que le trae gloria a Él es cuando sus hijos anuncian las virtudes de Él, hablan de sus bellezas, hablan de su amor tan incomparable, hablan de eso que hizo por usted y por mí en la cruz. Cuando hablamos de ese mensaje glorioso, sé cuánta gloria trae el Señor y cuántas vidas son transformadas por ese. Así como nos hablaron a nosotros, así nosotros tenemos que anunciar. Recuerda cuando estudiamos Colosenses que Pablo decía, vamos a leer eso y como pasar al otro punto, que es, aquí es el anuncio del Evangelio trae mucha gloria a Dios. Filipenses capítulo, y los invito a que hagamos eso todos los días, hermanos, todos los días, este versículo capítulo 4. El 4:2 desde ahí dice 4:2 de Colosenses. Hagámoslo todos los días. Yo casi todos los días hago eso antes de salir, porque lo aprendí de Pablo. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta. ¿Para qué? Para hablar la palabra, para la palabra, a fin de dar a conocer el qué. El misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Ahí lo está diciendo, lo que está pasando en Filipenses es lo mismo. Y me imagino que todos los días Pablo decía, Señor, el guardia que venga hoy a estar conmigo, el que me va a vigilar, el que se va a amarrar conmigo a esas cadenas, que tú le abras la puerta, que tú me des palabras para que ese hombre reconozca. ¿Se acuerdan de Lidia, ahí en Filipenses 1? ¿Qué pasó con Lidia? ¿Qué Dios qué hizo en el corazón de Lidia? Abrió su corazón para que ella entendiera el mensaje del Señor. Y es la única manera, su esposo necesita que usted le dé palabra a su esposa, si ella no le gusta el Evangelio, su hijo, pidámosle al Señor que nos dé palabras, que nos abra puertas para hablar y dar a conocer el misterio de Cristo de tal manera que la gente diga, uff, acá sí me persuades, hermana, casi me persuades, hermano. Pero eso tiene que ser realmente con una disposición. Recuerde que nosotros fuimos llamados a eso. Podríamos hablar de muchos versículos de ese llamado que tenemos todos si somos cristianos. Si somos hijos de Dios, tenemos un llamado de hablar de Él. Para eso estamos aquí y eso trae gloria a Dios. ¿O no trae gloria a Dios que hablemos de Él? ¿Mm? O que usted, o que su marido le dé vergüenza hablar de usted, ¿qué siente usted? O su esposa le dé vergüenza hablar de su marido, ¿qué siente como esposo? Pues se siente mal. Y si nosotros no hablamos del Señor, alguna razón tenemos. ¿Y por qué no hablamos? ¿Qué razón hay para no hablar del Señor Jesucristo? ¿Temores? ¿Miedo de que no tengo buena palabra? ¿De que no tengo buen verbo? ¿De que no soy elocuente? No, oremos por eso. Señor, yo no tengo elocuencia, yo no tengo muchas palabras, pero Señor, de alguna manera, ayúdame, Padre Santo, a hablarle a alguien lo que ya ha pasado conmigo. ¿Qué pasó conmigo? No, pues que me bauticé y ya soy salvo. Sí. No, eso no. Hablarle de que yo era pecador y de que Cristo me mostró que era un pecador y que iba a ir al infierno. Y yo no sabía que iba para el infierno. Y cuando sentí que había un infierno, porque yo creí que era Dios, era solo amor y que no había infierno. Y ahora sí por la palabra de hoy que hay un lugar terrible allá después de la muerte. Y usted sabe, no es que Dios es amor. No, venga, le muestro que hay un infierno terrible. Que ya hay una persona ahí que se llama, que está en la Biblia, allá en Lucas 16, que estaba en tormento, dijo el Señor Jesucristo, porque no es ficción. Y mire ese hombre cómo está allá. Tenemos que decir muchas cosas para que otra persona, ¿no? Mostrarle que hay un lugar para el fin y que si no se arrepiente, ¿qué le va a pasar? Él va a estar en ese mismo lugar en tormento. ¿Desde cuándo? Desde el mismo día que él muere, él ya va a pasar a una eternidad en lugar de tormento.
Eso lo asusta a cualquiera, porque si no hubiera infierno, pues yo creo que hasta ni nosotros lo hubiéramos buscado con ese corazón malo que teníamos. Pero al saber que después de la muerte hay un lugar tan horrible que el Señor vino y habló de él, diciendo es mejor entrar al cielo sin una mano, sin un pie y sin un ojo que entrar completo al infierno, es una verdad. Es una verdad total, Señor. Eso no es un cuento de Adams. Eso no es una historia que es para meternos miedo. Es una verdad que la persona que después de que parte de esta vida va a estar en un lugar de tormento por los siglos de los siglos. Y eso a cualquiera lo espanta para poder hablarle de que hay unas nuevas buenas, de que Cristo pagó en la cruz el precio por cada uno de nosotros, de que hay esperanza, de que Él es el medio y que no hay sino un camino. Mire, ¿cuánto nos demoramos para decirle eso a la persona? Pero ¿qué nos pasa? Que a veces estamos tan embotados en cosas de este mundo y nuestras vidas, como dijo el Señor, la que cayó en camino, esa es la que cayó en tierra dura y la que cayó entre espinos, los afanes, los placeres, las preocupaciones, ¿ahogan qué? La palabra. A veces estamos, la palabra se va ahogando por todas nuestras afanes. Ay, ¿cuántas Martas hay aquí? No por nombre, sino por afanadas y qué, y turbadas. Ah, sí, hay una. Dos, ojalá que no sean de las Martas de dos Martas. Hermanos, eso puede pasar, porque uno en esta vida el tiempo corre, el tiempo pasa y a veces tuvimos oportunidad de hablarle a personas y no lo hicimos. ¿Cómo irán si no hay quien? ¿Quién les predique? ¿Quién les hable? Vamos a pedirle al Señor, como Pablo, para que nos abra puerta este año 2024, para que muchas personas vengan aquí, no a llenar una silla, sino convertidos, que vienen a Cristo para vivir para su gloria. Bueno, sigamos. Entonces Pablo, eso era un deseo que Pablo tenía, la única razón era hablar de Cristo. Por pretexto como fuera, Pablo se gozaba en que hablaran de que Cristo fuera predicado. Y no es que anunciamos, decía yo el jueves, no es que anunciamos un mensaje como nos parece o para que la gente le guste, sino un mensaje como está la palabra. Hablar de Cristo es hablar de su obra, hablar de su muerte, hablar de su sepultura, de su resurrección, y esa es la que justifica, esa es la que el mensaje claro para la salvación. Volvamos a Filipenses. Entonces, Pablo tenía una razón, magnificar a Cristo, ya sea en esta tierra, y era una de las cosas que hacía era hablar de él. Ese era el mensaje. Por donde iba Pablo, dice que todo lo llenó de ese mensaje, dice en Romanos, que todo lo llenó del mensaje de Cristo. Ya no tenía por dónde más anunciar. Es Romanos, vamos a leer ese versículo para ver cómo ese Romanos no lo tenía, pero voy a ver si lo encuentro. Romanos capítulo, ¿qué versículo? 15:19. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice con potencia, 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, ¿hasta dónde? Hasta Lírico, todo lo he llenado de qué? Todo lo he llené del Evangelio de Cristo. Y de esa manera que me esforcé a predicar el Evangelio. Hermanos, hay que, como dice el apóstol Pablo, me esforcé, eso no, uno en la casa le da pereza salir con los calores que hacen después de las 2. Ir a hacer una visita, ir a predicar a otro, pero sí tiene que haber corazón, tiene que haber corazón de agradecimiento. Volvámonos ahí a, a- a Filipenses. Otra razón para Pablo vivir, ya sabemos que por vida o muerte, uno es predicar el evangelio afuera, pero otra razón de aquí en el versículo es versículo 22, otra razón. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de qué? De la obra. Otra razón del apóstol Pablo glorificar al Señor. Entonces, no sé entonces qué escoger. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de quienes. Versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho
y gozo de qué? De la fe. Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, hermanos, si yo puedo salir de esta cárcel, dice Pablo, y puedo ir a ustedes y ayudarles en su crecimiento espiritual y a través del poder y la presencia de Dios en mí, Dios habla a ustedes, entonces ustedes, ¿qué va a pasar? Van a traer va a haber mucha gloria para Dios. Si Pablo dice, si yo puedo salir y si Dios me lo permite a través de las oraciones que ustedes hacen y con la ayuda del Espíritu Santo, yo voy donde ustedes y ustedes crecen y ustedes aprenden más de lo que Dios me da, porque yo llevo la presencia de Dios conmigo, entonces eso va a glorificar mucho ¿a quién? Al Señor. Dice el versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Entonces, aquí, ¿qué podemos aprender? Uno es que Pablo predicaba el evangelio fuera y él se preocupaba y buscaba predicarle a sus hermanos, a sus tías, a sus primos, a sus niños, a todo el mundo le predicaba al apóstol Pablo, a sus hermanos de Jerusalén. Y Pablo, ¿qué decía? Que está dispuesto hasta ser separado de Cristo por amor ¿a quién? A sus hermanos los judíos. Así era el talante del apóstol Pablo. Ir hasta el infierno por si los judíos se salvaban. Mucho amor, ¿sí o no? Imagínense ustedes si no, yo estoy dispuesto por ir al infierno si con tal de que mi hermano o mi hermana se salve. Tiene que tener corazón uno para decir eso. Pero aquí el apóstol Pablo dice, pero si yo puedo ir a ustedes, hermanos filipenses, va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque yo voy a ayudarles a ustedes para que crezcan en el Señor, para que sean edificados, para que aprendan más, porque yo creo que todavía les falta un poquito a ustedes. Y entonces Pablo se preocupaba por edificar ¿qué? La iglesia. Y esa era otra preocupación del apóstol Pablo. Tanto que en Gálatas capítulo 4, versículo 19, ¿qué dice? Vamos a leerlo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19? ¿Lo saben o no? Sí, creo que estos hermanos que están aprendiendo. Gálatas 4:19, hijitos míos, dice el apóstol Pablo, ¿a quiénes? ¿Se acuerdan de los Gálatas? Que les tuvo que dar un regaño porque se habían apartado del Señor. ¿Pero cómo lo llama? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de qué? ¿Quiénes han sufrido dolores de parto aquí? ¿A quiénes? Aquí casi todos han sufrido dolores de parto. ¿Y eso cómo es? Pues eso dicen que es horrible, pues, que es horrible. Y Pablo dice que su sufrimiento por la iglesia era como cuando una mujer va a dar a la luz. Y ese era el sufrimiento del apóstol Pablo. Sufrimiento fuerte, dolor de parto de una cosa horrible. Hasta que Cristo, ¿qué? Hasta que Cristo, ¿qué? Ese era el anhelo del apóstol Pablo. Y eso lo dice Romanos 8:28. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? 8, ¿qué es el propósito de Dios para nosotros? Que Cristo sea ¿qué? Ese es el plan de Dios, que Cristo sea formado en nosotros. Y Pablo luchaba, dice a los colosenses, de que luchaba en agonía por ellos, orando día y noche por ellos para que Cristo fuera formado. Y eso debe ser la labor de todos los cristianos. Por eso a cada uno se nos dio un qué, un don. La iglesia no es unos hermanos los que luchan solitos. Y eso está llena la iglesia de que nos ayudemos unos a otros, nos perdonemos, nos animemos, nos estimulemos. Hay un Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, ¿para qué? Para que nos ayudemos, para que nos consolemos, para que nos animemos, ¿sí o no? Esa palabra de Dios la necesitamos todos. Eso no es para que unos memoricen, otros no, otros estudien la Biblia, otros no. Todos, hermanos, todos los hijos del Señor, los hijos de Cristo o los hijos de Dios tienen el deber, hermano, estoy hablando, no es esto si quiere. Cada uno tiene la obligación de qué? De cumplir la labor en la iglesia del Señor. Cada uno, usted tiene un deber, hermanos. Primera de Corintios capítulo 12, volvemos allá, vámonos a Primera de Corintios 12 para recordar lo que muchos ya saben, pero a algunos se les ha olvidado. Dice, hermanos, el versículo
el 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones en todo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos. ¿En quiénes? En todos. Es el mismo. Está hablando a los corintios, pero hoy no está hablando a nosotros. Pero a cada uno le fue, a cada uno, versículo 7 es el que quiero que usted no se me despiste, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? ¿Entiende eso? Hay que explicarlo, hay que hacer, hay que hacer algún diagrama para explicar esto, que a cada uno, no necesitamos explicación, ¿cierto? Les dada la manifestación de qué. Cuando creímos fuimos qué, sellados por el Espíritu Santo. Y cuando fuimos sellados, ese día el Señor nos capacitó para una labor. Empezamos a desarrollar, a crecer, para desarrollar esa labor. ¿Para qué? Para aprovechamiento de la iglesia, para que yo pueda crecer. Vamos a hablarlo, vamos a verlo ahí en Efesios capítulo 4. Yo quiero que el Señor nos deje en esta mañana que este 2024 todos tenemos que hacer esa labor. Efesios capítulo 4, y dice el versículo 11, y él mismo, ¿quién es el mismo? Cristo, ¿qué hizo? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y sigue los dones, están en Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Efesios, están los dones. Ahora, ¿para qué? Versículo 13, el 12, a fin, ¿cuál es el propósito de darnos dones? De darnos maestros, de darnos pastores, de darnos profetas, de darnos hermanos que sirven, de hermanas que enseñan, ¿sí? ¿Para qué? Para perfeccionar a quién. ¿Por qué sufría el apóstol Pablo dolores de parto? ¿Por qué? Porque estar en la cárcel. ¿Por qué era que sufría dolores de parto? ¿Hasta qué? ¿Qué? Hasta que Cristo fuera qué? Formado en cada uno de nosotros. ¿A quién nos tenemos que parecer todos los días, hermanos? A Cristo, cada persona. Y todos nos tenemos que ayudar. Hermano, de esas palabrotas que usted dice, esos chistes que usted dice, eso ya no. Todos nos tenemos que ayudar o no. Hermano, esas mentiras que usted está acostumbrado a decir, todos nos tenemos que ayudar. ¿Para qué? Para que el pecado tenga que ser, hacerlo morir, como dice Colosenses 3:5. Hay que hacer morir lo terrenal. Y todos nos tenemos que ayudar. Ay, la hermana está por allá la hermana está enamorada de un muchacho, ya la estoy viendo. Ah, eso es problema de ella. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, hermana, venga, ¿usted qué hace con un inconverso? O si encontramos una hermana o un hermano por ahí torcido en negocios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ah, eso es problema de él. Entonces, ¿para qué somos un cuerpo? Ay, ¿usted por qué mete en mi vida? Que mete en mi vida, no somos un cuerpo. Si usted fuera sola, pues yo la dejaría. Todos tenemos el deber de qué? De ayudarnos hasta que nos parezcamos más a Cristo. Ayudarnos con la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos. Para eso las escrituras, para eso estudiamos las escrituras. Eso no es para que la Biblia nos vuelva algo especial y hermanos, todos tenemos que llegar a ser como Cristo, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para una obra que Dios nos ha encomendado. Para la obra del ministerio, el trabajo, para la edificación de quién. ¿Usted es consciente de eso o no? Somos conscientes. ¿Y qué está haciendo usted? ¿Qué hizo este año 2024 que usted diga, "Uf, yo dediqué mi don"? Es más, ya sabe cuál es su don. O todavía lleva 2, 3, 4 años y digo, no, yo todavía es como que se me perdió el don porque todavía no lo tengo. Porque tenemos que mirar si todavía no hemos podido ahí con ese don. Hay que empezar desde, bueno, ¿cuál es mi don? Yo tengo que saber que Cristo no me va a dejar ciego aquí. Yo decir, "Ve, yo voy a probar ahí evangelismo, voy a probar enseñar a niños, voy a probar por allí, voy a probar por allí, pero eso como que ninguno pues, soy capaz. Tengo que descubrir para ejercitar y saber que sí, ahí es donde yo soy efectivo.
Entonces, si todos nos ayudamos, que Pablo decía, hijitos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Pero ¿cómo se forma Cristo en nosotros? Todos trabajando, todos ayudándonos, todos velando unos por otros. Sí, no criticándolos, que es lo que hacemos. Ah, es que esta hermana como es que esta hermana muy chismosa, es que todos tenemos peligros con la lengua, todos tenemos peligro de tentaciones, ¿sí o no? Vivir en la carne sale eso facilito, pero para eso necesitamos el cuerpo de Cristo, ayudándonos unos a otros. Entonces no era solamente Pablo, hermanos. Eso trae gloria a Dios cuando usted vive, ¿para qué? Para cumplir la función. ¿Cuál es la función? Para la edificación de qué. Cuando el cuerpo está bien, funcionando bien, entonces la cabeza, imagina cómo se siente. Cristo está feliz porque la cabeza le está respondiendo a la cabeza. Porque Él está feliz con una iglesia que le da gloria a Él. ¿Por qué? Porque están sometidos a su palabra, a que cada uno no está ahí para calentar silla, y permiten la expresión, está ahí para cumplir una qué, una función. Para gloria mía los hice y los he creado. Y si los he creado con una función, hermanos, usted va a traer mucha gloria al Señor. Ayudémonos unos a otros. Deje esa pereza que usted tiene por leer las escrituras, si tiene pereza. Estoy de pronto, si hay alguien aquí. Si usted todavía con la lengua es muy peligroso, muy peligrosa, o somos muy, perdón, somos peligrosos, pidámosle al Señor que nos ayude, Señor, no más. Yo quiero es ayudar. Si veo que hay alguien así, yo más bien me muerdo la lengua porque me dan ganas de hablar, pero más bien no. Y que someteos pues a Dios, resistí al diablo. ¿Y qué hace el diablo? A la iglesia mantiene unida, que es lo que vamos a ver aquí en, a la una, después de la una. Entonces, para ir concluyendo, lo que quiero mostrarles es Pablo ocupado de qué? En la cárcel, gozoso. ¿Qué estaba haciendo gozoso? De que Cristo feliz, él anunciaba y veía que otro anunciaban y él se gozaba en eso, y eso traía gloria a Dios. Otra cosa que hacía el apóstol Pablo y decía, si salgo, bien, sea por muerte o por vida, bien, yo salgo y voy a ir donde ustedes a qué, ayudarles a su crecimiento espiritual, a que ustedes crezcan, traigan gloria a Dios, que vea una iglesia firme. Y en conclusión, versículo 27. Hermanos, una iglesia debe vivir de una manera digna, digna del evangelio. Versículo 27. Dice el 27. Solamente que os comportéis como es que. O sea, vea, hermanos, si yo realmente no puedo ir, si yo no puedo ir donde ustedes, si sigo en esta cárcel, porque el Señor como que todavía no le había revelado, porque el Señor le revelaba muchas cosas a Pablo, le decía, Pablo, tranquilo que usted va a ir a la cárcel y ya va a ir a Roma, ya va a hablar de mí, y le decía muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando iba en el naufragio, que le habló muchas cosas a Pablo y le dijo que no iban a perecer? Y le dije, Señor, pero esta vez como que Pablo no sabía, no le había hablado el Señor si iba a salir. Pero él le dice, pero si yo no puedo ir, si el Señor me deja aquí y si ya es hora de partida, porque él dijo, bueno, sea por muerte o por vida, no, no me interesa cómo sea. Yo no estoy pidiendo que Él me libere o que sea, porque aquí está pasando algo bueno. Y es que la gente está creyendo en el Evangelio. Y esto es el propósito mío. Y así, si me tiene otros años aquí, aquí estoy feliz. ¿Lo dice o no? Pues no lo dice exactamente, pero con lo que él dice, da a decir, es para él está feliz allá en la cárcel. Y él decía, todo lo puedo en quién. Porque uno en una cárcel yo creo que le dan ganas de llorar. Y si tiene 3 o 4 años, no, ¿y cuándo pasa eso? ¿Sí o no? Y alguno que tal vez nosotros no hemos estado en un lugar de eso, yo fui a visitar presos, pero eso es horrible estar en todos esos tumultos de gente allá, unas caras horribles, la vida que viven, y más que las cárceles de allá de Roma no creo que sean mejores que las de ahora, que hay tantos derechos humanos. Pero Pablo dice, todo lo puedo en quién. Ese era el que lo fortalecía. Si Cristo no está dirigiendo y dándome gozo y todos los días una comunión con Él, pues cualquier cosa me marea, porque sin mí, nada, que Él ya lo dijo, ustedes separados de mí.
no hacen nada, o sea, hacen cosas, pero no para la gloria mía, o hacen cosas humanas, pero no traen ninguna gloria para mí. Entonces él dice, solamente si voy, que os comportéis como es que, como es digno de qué. Hermanos, el evangelio tiene una manera de vivir. Eso no es como yo quiera vivir. El evangelio tiene una forma de vivir para todos. Eso no es que, hermano, déjeme vivir. ¿Y usted qué le importa? ¿Usted qué, por qué mete mi vida? Eso es problema mío. Usted no ha entendido el evangelio entonces. Primero que el Señor puso unas cabezas dentro de la iglesia y dice, obedeced a vuestros pastores y qué, sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, uno es que Dios puso una autoridad dentro de una iglesia y la iglesia no funciona así solita. Dios es la cabeza, pero hay unas personas. Y lo otro es que como cuerpo, dice la Biblia, sujetados unos a otros. Yo tengo que rendir cuentas a otros. Si yo estoy andando mal, no diga, no me meta en mi vida, no. Entonces, si usted no ha entendido, hay que hacer lo que hizo el señor, Pablo con los corintios. Ese que estaba viviendo en pecado, ¿qué hay que hacer? Y que no quiere someterse a la iglesia y que no quiere escuchar nada, ¿qué hay que hacer? Sacarlo de la iglesia, porque la iglesia no puede permitir el pecado. El pecado daña a la iglesia. Y eso hemos enfatizado de que cuando estamos la iglesia pecando o hay un miembro pecando, un poco de levadura, ¿qué hace? Daña, entonces sépalo y entiéndalo, mi querido amigo, hermana, que si usted llega a Cristo o que usted ya está en Cristo y usted está en pecado, y si usted se le logra pillar, que no es que usted lo divulgue, hay que tocar mano de hierro para que sepa. Mano de hierro. Si usted no abandona el pecado, hasta expulsión de aquí hay que hacerlo. Porque el pecado en la iglesia de Dios, muy santo eres de ojos para ver qué, para ver el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. El Señor no permite en su iglesia el pecado. Eso es lo que destruye las iglesias. Eso es el que hace que la iglesia no prospere, que la gente venga aquí y no encuentre nada, no hay ambiente de nada, porque el pecado va doblegando la iglesia. Por eso hay que estar vigilando unos por otros de que el pecado no se meta por ningún lado y todos tenemos deber. Y es que nos comportemos como es digno del Evangelio. ¿Sí? Efesios me parece 4, ahí tiene una hojita y yo digo, yo pues preso en el Señor, mire que ahí está las cartas que le envía desde la cárcel. Yo pues preso en el Señor, os ruego, ¿qué ruego hace? Ya es un ruego, aquí les dice que se comporten, pero aquí en Colosenses les dice, por favor, iglesia, ¿qué? Os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Que andemos, que es un deber de cada miembro de la iglesia andar como Dios le dice en su palabra. ¿Cómo dice en su palabra? Hay muchos mandamientos que tenemos como iglesia, ¿sí? Venir a Cristo no cuesta nada. Es la gracia de Él sobre nosotros, pero seguirlo lo cuesta todo. Venir a Él es decir, Señor, ya qué terrible ir a ese infierno. Soy un pecador y no hay salida. Te pido que me perdones y que vengas a vivir en mi corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me cambies. No para que yo cambie, sino para que tú me cambies. Pero hay que darlo todo. Él no dice, ay, si yo lo voy a cambiar automáticamente. Por la noche hoy le pongo estrellitas, mariposas, y usted las va viendo y usted va pareciendo un angelito. No, eso es con la palabra y de rodillas, porque esta carne se resiste a que nosotros dejemos el pecado. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice el apóstol Pablo a los colosenses. Hágalo morir. ¿A quién le toca? Cuando viene deseos de alimentar, ¿yo qué tengo que hacer? Hay que vivir de acuerdo al evangelio. ¿Cómo es de acuerdo? Y el Señor dice en primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. No, señores, no podemos vivir igual. ¿Y usted sabe qué deseos tenía antes o no? ¿Sí o no? ¿Qué salía de nuestro corazón? El mal, solamente de continuo el mal, dice Génesis. Como no os conforméis a los deseos que antes tenías, sino, su mandamiento, sino como aquel que os llamó es santo. Sed santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Y eso es digno del evangelio, hermanos. Comportarse como es, que la gente diga, uff, qué piadoso, qué piadosa esa señora.
Vea, qué bueno vivir al lado de esa señora. Y con eso tenemos ya un testimonio para abrirnos puertas para hablar del Evangelio. Si nosotros dañamos el testimonio, eso se nos cierra las puertas para hablar. Le dice, ay, señor, pero usted qué me viene a hablar si vea usted los problemas, vea usted esto, vea a sus hijos, vea esto, ¿es triste, sí o no? Es que muchos hoy día el Evangelio lo han dejado, ¿por qué? El Evangelio y el nombre de Cristo, que es el más importante. Lo han dejado por el suelo, ¿por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar ese precio, que es a perder para ganar, que a veces nos toca sufrir, pero ganamos en llevar, poder llevar a otros a Cristo. Entonces, hay una manera digna y Pablo está diciendo a ellos, "Va, hermanos, si no voy, yo espero que ustedes se comporten como es digno del Evangelio. ¿Cómo es digno? Vamos a ir, Cristo. A veros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que sea, o que vaya a veros, o qué, o que esté ausente. No sé si pueda o no. Tal vez me dejen salir ligero, tal vez el Señor tumbe esas cadenas, Él tiene el poder, pero Él me tiene en este lugar. ¿Y yo qué debo hacer? ¿Vivir para qué? Para hacer lo que Él me mandó. Y entonces, ¿qué dice? Os esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿en qué? En un mismo espíritu. Haya unidad en la iglesia. Que ustedes no estén peleando, que ustedes estén pensando, como le dimos en Filipenses capítulo 2, versículo 3, que ustedes estén pensando lo mismo. ¿Cómo es que vamos a pensar en lo mismo? ¿Cómo todos, el centro bíblico, pensamos en lo mismo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Teniendo la mente de Cristo. ¿Y cómo tenemos la mente de Cristo en nuestra cabeza? Cuando pensamos como Él. Y Él, Pablo dice, la única manera de que ustedes puedan vivir es cuando ustedes están dispuestos a vivir como Cristo vivió en esta tierra. Es el ejemplo que trajo gloria a Dios, fue la ofrenda que trajo gloria a Dios. Este es mi hijo amado en quien, se complace mi alma. Hijo, el hijo precioso, el que le dio toda la gloria al Padre, toda la gloria al Padre. Y Él es nuestro modelo. Él vivió aquí para la gloria del Padre. Y a Él tenemos que todos los días decirle, Señor, tómame, yo no puedo, pero en tu poder y en tu gracia yo sé que puedo vivir con más deseos, con un corazón no apagado, frío, que venga aquí un domingo a darle alabanza, pues yo que le va a recibir la alabanza si usted durante toda la semana ni siquiera lo miró, ni siquiera oró, ni le interesó el Señor. ¿Qué alabanza le podemos brindar? Nada. Romanos 12 dice que, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto que honra, lo exalta, lo glorifica. Si hay vidas con una respaldo, el Espíritu Santo nos lleva a adorar a Dios en espíritu. De resto, ¿qué adoración le va a dar al Señor? Es una ofrenda vacía y hueca, pero es con vidas, hermano. Y Pablo está diciendo aquí a los hermanos, estéis firmes en un mismo espíritu, pensando como Cristo, viviendo como Cristo. Y es la manera que vamos a poder estar juntos. Nos perdonamos, nos chuzamos, nos aguantamos, nos pisamos, pero ahí vamos. Pero sin la ayuda del Señor, no tenemos nada de paciencia con otros. Nos cuesta, hasta con la mujer, hasta con el esposo, hasta con los hijos, nos cuesta soportarnos. Pero es una gracia de Dios. Pero yo estos últimos días digo, Señor, gracia y paz sea multiplicada, Señor, para este día. No soy capaz, pero con tu gracia puedo, Señor. Con tu poder voy a lograr vivir un día en santidad, en sabiduría, en amor, y Dios lo hace. Porque es el poder de Dios que nos da esa capacidad y por él brota los frutos del Espíritu. ¿Sí o no? Ahí es donde sale. De nosotros no sale nada bueno. Quítese Cristo, quite el Espíritu Santo de nosotros. Gracias a Dios que no va a pasar. Pero ¿qué va a salir de nosotros? No, pues ¿qué va a salir? Imagínense. Entonces, es eso, mis hermanos, que se llama vivir una vida para la gloria de Dios. Eso no es así gratis. Hay que vivir y saber que la Biblia nos dice cómo debemos vivir. Pero tenemos que pagar el precio todos los días estudiando la Biblia. Que hay afanes, sí, que hay preocupaciones, sí, que hay cosas, pero yo tengo un propósito, que busco primeramente el reino de Dios y lo demás.
Dios dice, la paz viene, lo necesario viene, la comidita viene, el trabajo surge y todo, pero con la ayuda del Señor. Unánime de espíritu, combatiendo ¿qué? Juntos por la fe del Evangelio. Ese es Pablo diciéndonos por toda parte, hermanos, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de templanza, todos ahí combatiendo juntos por la fe. Si alguno tuviera queja contra el otro de la manera que, ¿qué? Que Cristo, y es siempre juntos combatiendo por la fe del Evangelio, no es separados, no es unos por allá y otros por aquí, no somos dos bandos, es juntos combatiendo para que el Evangelio se esparza, para que la iglesia funcione, para que todos juntos, si hacemos ese trabajo y ponemos la mirada en Cristo, no en los hermanos, porque cuando la ponemos como Pedro la puso en dónde, cuando la puso, quitó la mirada del Señor y la puso en las olas, ¿qué pasó? Nos hundimos. Ese es todos los días, todos los días. Si usted deja de tener una comunión con el Señor hoy o esta semana, ¿usted qué pierde? Pierde el gozo. Y entonces dice, hoy vamos terminando el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen. Mire, Pablo ya sabía que había perros guardados de los perros, guardados de los malos obreros, ya sabía que allá dentro de la iglesia iban a haber personas dañinas para la iglesia. Y Pablo dice, guárdense de ellos allá, pero no se dejen intimidar por ellos. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros somos muy nerviosos, muy temerosos, pero es con la ayuda del Señor. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que más, que más. Eso no es de gratis. Quizás no estamos sufriendo, pero puede ser que nos toque pasar los últimos días, una persecución, pero esto está dicho, porque a vosotros, oh hermanos filipenses, oh hermanos del parque industrial, os es concedido por causa de Cristo, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que, si no nos, Señor no nos ha permitido sufrir estos días, pero digamos, tengamos esta oportunidad de decir, pero vivamos para la gloria de Él. Y el día que vengan las pruebas y las dificultades, sufrimientos y persecución, yo sé que el Señor no me va a abandonar. Él dijo, nunca les dejaré, nunca os desampararé. Y si me toca sufrir por el Señor, yo no sé, Señor, si aguante, pero tú eres mi pastor y tú dices que nunca me vas a dejar, que vas a estar conmigo y si me toca sufrir, yo no sé si sea capaz como Pedro de negarte que es lo más propicio, pero sé que de ti viene el poder para decir no hasta la muerte con el Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, el estar con Cristo es muchísimo que. Ay, ojalá nosotros algún día tengamos el pensamiento de decir en medio de la enfermedad, Señor, si me llevas, aquí estoy, agárrame. Si me vas a dejar un ratico aquí todavía, para tu gloria. Pablo decía eso. En toda situación que el Señor viva, hermanos, una iglesia del parque industrial para gloria de Dios. Llévese en ese pensamiento de un delincuente, si me permiten la expresión, vivió para qué. Vio lo que Cristo hizo y vivió para la gloria de Dios. Y yo digo, yo como he sido de mala o de malo, quiero vivir el resto de mis días para qué. Para el Señor. Dejemos de vivir para nuestros egos y vivamos para la gloria de Dios, que para eso fuimos creados. Hermanos, Señor bendiga. Espero que este pensamiento el Señor le haya dejado algo en su corazón, en su mente, de vivir estos días para antes que Él venga, que lo estamos esperando, que venga, que nos vamos con Él para la gloria de Dios, sea que vivamos o que muramos de Él, somos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu bendita y santa palabra. Bendícela a los corazones de mis hermanos y hermanas. Fructífera al Señor, que ella produzca fruto para tu honra y tu gloria, frutos de justicia. Trata, Señor, con nosotros como iglesia, para que podamos estar preparados para recibir a otros, para hablar a otros, para ayudar a otros, Señor. Pero antes, ayúdanos dentro, Señor, de sanar cosas que hay todavía que están dañando, que en nuestras vidas, que no nos dejan prosperar. Fortalécenos, capacítanos, Señor, para tu honra y para tu gloria te lo pedimos. Gracias por darme la capacidad de hablar a mis hermanos y, Señor, que esta palabra haya traído gloria a tu santo nombre. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos y hermanas.